hacia Felipe Carrillo Puerto se está construyendo el nuevo aeropuerto. Porque a lo mejor mucha gente dice, no, pues es que no están avanzando, no esto, no lo otro. ¿Por qué? Lo que nos explicaba el director es que se está construyendo de adentro hacia afuera. No están iniciando como en otros aeropuertos, por ejemplo, el de Ciudad de México en su momento, Sí, que primero la barda perimetral, ¿no? exactamente. ¿Por qué? Porque aquí está rodeado de selva. O Sí, sea, claro, primero la pista, ¿no? Exactamente. Recientemente tuvimos la oportunidad de reunirnos con la gente de Fonatur y ellos están en la mejor de las disposiciones en inclusive invitarnos hasta un recorrido de obra. O sea, pues con esa certeza, ellos ya nos dieron la fecha de entrega, que es 23 de diciembre del 2023, que yo creo que ya lo traen algo en mente, Datos ¿no? de Fonatur, o sea, sí se está construyendo. Fonatur, completamente del director de Fonatur. Y te hablo, hace menos de 3 semanas tuvimos esa reunión. Porque a lo mejor mucha gente dice, no, pues es que no están avanzando, no esto, no lo otro. ¿Por qué? Lo que nos explicaba el director es que se está construyendo de adentro hacia afuera, no están iniciando como en otros aeropuertos, por ejemplo, el de Ciudad de México en su momento, Sí, que primero la barda perimetral, ¿no? exactamente. ¿Por qué? Porque aquí está rodeado de selva. O Sí, sea, claro, primero la pista, ¿no? Exactamente. Y vienen otros proyectos muy importantes también con subestaciones de CFE para poder eliminar o controlar los problemas que antes se suscitaban, por ejemplo, aquí en Tulum, del tema de las altas y bajas eléctricas, que al día de hoy ya está en ciertas zonas completamente controlado. En otras, pues lógicamente va llegando la infraestructura poco a poco, pero es parte de ese crecimiento y eso es lo bonito. Y como yo les he dicho en su momento a los clientes inversionistas, que en el momento en el que ya contemos con estos magnoproyectos, lo que va a suceder o lo que puede llegar a suceder es que el pueblo de Tulum se va a voltear, por así decirlo, porque lo que es la entrada pasaría a ser la salida y lo que es la salida a la entrada, porque el aeropuerto estaría en ese sentido. Y pues lógicamente de las principales zonas beneficiadas serían Veleta, región 15, y es ahí el por qué la inercia de crecimiento hacia esta zona. Totalmente sí, porque realmente se daba o se empezó el crecimiento de la carretera que cuando viene uno de Cancún hacia acá, hacia Tulum, porque primero está pues la zona arqueológica, que por cierto ahí hay otro polo de crecimiento en la entrada, ¿no? Ahí estará la estación del Tren Maya, donde empieza prácticamente Tulum. Sí, literal, en donde está el primer semáforo de Tulum a mano derecha. De hecho, si tú vas como inmobiliario, como cualquier civil, vas a encontrar un avance bastante importante específicamente en ese tramo. ¿Es donde está la base militar? Estamos hablando son de la avenida principal 2 kilómetros hacia adentro aproximadamente. Y vas a encontrar ya... hacia el lado contrario de la playa, por supuesto. Así es, hacia el lado contrario de la playa vas a encontrar un avance muy importante en cuestión de que ya están haciendo toda la preparación para el tema de colocar las vías. Las vías y la estación de trenes. Y la estación de trenes. Que va a ser una estación espectacular. Así es de las más bonitas, de hecho, de todo el proyecto. Oye, pues muy interesante. Entonces vamos a tener, digamos que a Tulum bordeado, por un lado por la antigua entrada o viniendo de Cancún por la estación del Tren Maya y por el otro lado el aeropuerto, flanqueado, digamos, por estas dos grandes obras de infraestructura de transporte que harán muy atractivo a Tulum y es donde creo que todavía se va a encajonar más el crecimiento, ¿no? O sea, va a delimitar muy bien a Tulum. Totalmente. Mira, yo creo que ambos proyectos pueden aportar mucho a la zona en cuestión de conectividad sobre todo. Se hablaba, por ejemplo, para que te des una idea, que en el primer año de operación del aeropuerto internacional se esperaban alrededor de 5 millones de turistas. Únicamente el primer año. Tomando en cuenta que al día de hoy, vuelvo a lo mismo, mis últimos datos, porque volvemos a lo mismo en Tulum, todo va cambiando prácticamente que semanalmente, había alrededor de 8,000 habitaciones en oferta para rentas vacacionales, tomando en cuenta también la oferta hotelera. Estamos hablando que no hay forma alguna que al día de hoy se pueda cubrir más bien no tiene la capacidad para cubrir esa demanda, exactamente. O sea, sigue faltando crear... Totalmente, y es donde yo les digo a los clientes que no deben de caer como en ese temor del qué va a pasar cuando se sature, que no. Alguien ha hablado por ahí, digo, nadie formal, nadie de una asociación, nadie de un grupo, digamos, con credibilidad. Simplemente rumores dicen que Tulum se está saturando. Mira, al día de hoy está, desde mi punto de vista muy personal, y no tanto, no lo digo a lo mejor como presidente de AMPI, sino como director comercial de una constructora inmobiliaria de aquí de la zona, lo vemos claro
tú también tienes el termómetro en la mano con el tema de la operación de rentas vacacionales. Como yo le digo al cliente, hay que comenzar a preocuparse cuando empecemos a bajar del 10% de retorno anual. Claro. Ahí ya dices, ok, y al día de hoy lo sigue dando. Y aún así, si estuviera dando un 8 o 9%, sigue siendo un retorno bastante interesante. Bastante interesante, más plusvalía. Claro, más plusvalía comparándolo con cualquier otro destino a lo largo del país, difícilmente vamos a tener esos números. Te quiero preguntar sobre la plusvalía, pero antes aclararle a la audiencia, a ver, se espera en el primer año de operación del aeropuerto que ya se está construyendo, datos del Fonatur hace 3 semanas, el director te lo cuenta de manera personal como presidente de AMPI, y por supuesto a todos los empresarios, la fecha de entrega es el 23, te dijo, 23 de diciembre del 2023. Además, ahí estaremos sin duda, y además una fecha enigmática, ¿no? 23 ahora que se maneja tanto eso de los números, y se espera que el primer año tenga por lo menos 5 millones de personas que van a venir a este destino. Y hoy tenemos más o menos 8,000 cuartos para renta, tanto de edificios privados como de la zona hotelera. Totalmente. Porque hay que recordar que los hoteles son boutique, los edificios son boutique, no son los grandes hoteles de Cancún, no son los grandes hoteles de la Riviera de Maya, que un solo hotel puede tener 1,000 cuartos. No, aquí hay en total 8,000. Esto quiere decir que naturalmente no va a haber suficientes cuartos para pues cubrir la demanda de esos pasajeros que van a llegar. Dicho esto, el mejor momento para invertir es ahora. El aeropuerto viene, Salatiel, el Tren Maya viene también, se inaugurará en 2023, si acaso 2024, eso ya lo veremos. Mira, también dato de Fonatur, se va a inaugurar en la misma fecha que el aeropuerto, el 23 de diciembre del 2023. Pues ahora sí que son datos que nos ha ido proporcionando el gobierno en el sentido, de cierta manera, a mí como presidente de la asociación, pues me tiene bastante, ¿cómo te diré? Bastante cómodo el que ellos tengan esa cercanía con nosotros. Y esa apertura justamente de irnos dando esa información completamente actualizada para nosotros poder transmitirlo a nuestro gremio. Porque hay mucho escepticismo en la zona al día de hoy. Hay mucho recelo de, no se va a construir, no esto, pero pues vas al lugar físico y se está construyendo. Exactamente, y ves gente trabajando y demás, y es ahí donde dices, ok, o sea, hay escepticismo, ¿sabes? Va a pasar ese escepticismo. Exactamente. Sin fundamento, porque va a pasar. Está sucediendo, se está construyendo el aeropuerto de Tren Maya, y bueno, pues el mejor momento para invertir es ahora, querido Salatiel. Totalmente. Y además quiero hablarte de la plusvalía. Yo creo que va a haber un salto, no sé tú qué opines, como presidente y sobre todo como director de tus empresas que tienen que ver con el desarrollo inmobiliario, pero también con las rentas vacacionales. ¿Cuál es la plusvalía de los últimos años y cuál crees que sea el golpe? Porque va a haber un golpe. Sí, va a haber un pico bastante importante. Plusvalía en diciembre de 2023. Mira, al día de hoy en Tulum los picos de plusvalía han sido constantes. Te doy a lo mejor un dato muy estándar, muy promedio en la zona. En un periodo de 12 a 18 meses estamos hablando de plusvalías entre el 25 y 30% en escenarios conservadores. Con ya estos proyectos funcionando, obviamente se espera un pico mucho más grande que ese 25-30%. Lógicamente, pues se van a ir dando conforme se vaya avanzando en estos proyectos. Y también el tema de la zona, volvemos a la zona de aquí de Veleta, región 15, pues ¿qué los beneficia? Que cualquier cosa que pase relacionada con el gobierno, como alumbrado público, pavimentación de una calle, drenaje, o sea, son beneficios que al final generan esos picos de plusvalía y le dan sentido o sea, no es una plusvalía sin sentido, sin fundamento. Y lo ves cuando se empiezan a ejercer las reventas de esos departamentos que algunos dicen, no, ya es impagable. No, ¿por qué? Porque lo que tú estás pagando versus lo que te está generando tiene muchísimo sentido. El tema del retorno lo es todo en esta zona. Totalmente, hay que recordar que el retorno de inversión está compuesto, por supuesto, por el aumento del precio de la propiedad, que se llama plusvalía, y desde luego por la rentabilidad, que es el pago de las rentas, el cash flow.